¡Indio de temor! ¡Indio muerto, equipo chico! ¡La puta de tu madre! ¡A vos, Sergio, fantasma de mierda! Buenas gente de YouTube, al resumen del partido Guaraní versus el campeón Cerro Porteño. Aún no me lo puedo creer todo lo que pasó, una locura todo lo sucedido. Empezamos con la previa donde el aliento de la mitad más uno no se quedó atrás, y miren cómo Cerro empezaba la previa con este banderazo. Bueno, tremendo lo de la hinchada de Cerro en esa previa que organizaron, pero bueno, vamos a lo que es el resumen del partido, donde a los 15 minutos Alan Benítez sería expulsado. Esto muchos no lo saben, pero la verdad es que Alan se expulsó a propósito, ya que Guaraní es tan chico, que si Cerro jugaba con 11 el partido tendría que haber terminado en el primer tiempo XD, igual duro entró Alan y casi nos cagó el partido. Después de la expulsión Guaraní aprovechó la ventaja numérica, y Josué Colman ex Cerro Porteño, canterano y campeón con Cerro, como que no, claro que sí, creo esta magnífica jugada donde se la dejo a Alfio Oviedo, también exjugador de Cerro, que no dudo en definir contra el mejor arquero del mundo que es Jim Fernández, y así ponía el 1-0 y ya estaban todos felices la hinchada de Guaraní, ya que estaban en ventaja numérica y en el marcador y ya olían el campeonato. El primer tiempo terminó con este marcador, que fue bueno para Cerro, porque no fue más y tuvo chance de calcular y rearmar el equipo. Ya en el segundo tiempo del encuentro Cerro sabía que Guaraní era un equipo chico, así que lo pensó y dejó que le metieran otro gol para que el partido se ponga más interesante, y de esa manera Guaraní con este gol de Marcelo González ya hasta gritaban campeón, un 2-0 en el marcador y con un jugador de más, hasta el relator Rubén Darío da Rosa ya gritaba Guaraní campeón, apenas en el minuto 50, así también como un periodista que relata en radio, Bruno Pont, más conocido como Humo Pont, ya que todo lo que suelta es humo, como siempre se dice, nunca gritas campeón antes, y es Guaraní tuvo la chance de marcar el 3-0 con este de Fernando Fernández, pero fue al palo y este fue el momento donde dio una esperanza para Cerro. Luego de esto vino una pelea donde fue expulsado el arquero de Guaraní, así también como otro jugador, donde la cagaron, y a falta de 5 minutos para que termine el partido ya en el descuento vendría la furia del ciclón, donde empezaría con Aquino, quien le tocaría a la Pantera Morales, que le pega al arco, le rebota a Guaraní, y el mejor lateral del país Alberto El Beto Espinola puso el 2-1 a 3 minutos. En ese momento, qué locura Muyallo. Cerro aprovechó el momento en el que tenían ventaja numérica, ya que estaban 10 de Cerro y 9 de Guaraní. Todo el primer tiempo Guaraní tuvo esa ventaja, pero ahora le tocó a Cerro, y como es su apodo el ciclón de Barrio Obrero, fueron a por el empate y para gritar campeón, otra vez el Beto Espinola llevando la pelota. Hay que decir que Morales jugó a todas las pelotas, un gran jugador, y bueno, vino el centro del Beto, muy buen centro a la cabeza de la bestia Patiño, que de cabeza contra Marcos Cáceres, que se quedó como arquero, marcaba el segundo y el empate y el campeonato para Cerro Porteño. Todo el país explotó en ese momento, se festejó en cada rincón del país, el pueblo se puso feliz, Cerro sumaba otra estrella más, la 34, y bueno, después de esto verán el postpartido. Gracias por ver el video, like y suscríbete.